invitamos entonces a escucharnos cada lunes a las 22 horas en la radio pública de Marcos Paz, FM 90.7, Volver a la Tierra, la voz del grupo de reflexión rural y particularmente la voz de nuestra página que se llama igual, Volver a la Tierra, www.volveralatierra.com.ar. Bien, buenas tardes a todos. Estamos en Volver a la Tierra, un programa del grupo de reflexión rural, la voz de la página Volver a la Tierra del grupo de reflexión rural. Intentamos con este programa llegar a todos aquellos que están intentando la aventura de volver a la tierra, de volver al campo, de vivir de otra manera, los que están tratando de ser urbanos en las periferias de las grandes ciudades, de las megalópolis, tratando de vivir de manera alternativa. Este es el programa de todos aquellos entonces que quieran arraigar en las tierras de América y recuperar los saberes que hemos perdido en los últimos decenios debido a la instalación de un modelo impiadoso de agronegocios que endiosó el crecimiento y la modernidad y contra el cual venimos luchando, tratando de restablecer el respeto por los bienes naturales que heredamos de nuestros mayores y también rescatar la soberanía nacional cada vez más ultrajada a través de acuerdos como el de Chevron, del que hablamos en el programa anterior, y de métodos tan lesivos para las poblaciones y para los ecosistemas como puede ser el fracking, la fractura hidráulica que implica perforar en profundidad 3 o 4 kilómetros, luego perforar de manera horizontal, de la misma manera, provocar una especie de terremoto subterráneo que ni siquiera sabemos hasta dónde llegan las consecuencias de esa explosión subterránea que se provoca a lo largo de muchos kilómetros, y luego inyectar enormes masas de agua con una cantidad de químicos tóxicos, hasta 500 o 600 venenos, de los cuales ignoramos sus cualidades, sus calidades y sus peligrosidades, debido a que están cubiertos por el tema del patentamiento de los secretos que registran estas empresas. Y todo eso va a aflorar luego a través de los ríos, de los lagos y también en las napas freáticas, de manera tal que el agua comienza a arder, tal como hemos visto en películas. Justamente hoy colocamos en el Facebook del GRR una película impresionante acerca de estos temas en los Estados Unidos y de cómo los periodistas del norte se sorprenden de que en la Argentina, después de los desastres habidos por responsabilidad de Chevron en el hermano pueblo de Ecuador, se sorprenden de que en la Argentina las más altas autoridades estén celebrando estos acuerdos o acuerdos similares. Este es entonces Volver a la Tierra. Nuestra página es volveralatierra.com.ar. Es una página que convoca a todos aquellos que deseen fortalecerla, que deseen expresarse en ella. Necesitamos más información, necesitamos saber cuántos somos, dónde estamos, las experiencias que están realizando tantos grupos en el interior que sabemos perfectamente que tienen dificultades en comunicarse, pero la página es un intento de contenerlos, es un intento de relacionarlos, es un intento de respaldar la obra que están haciendo tantos jóvenes que están construyendo un adobe, que están viviendo de los alimentos que ellos mismos producen, que están pariendo en la casa, que están generando educación alternativa para sus hijos, etcétera. En la página de volveralatierra.com.ar podemos encontrar documentales y entrevistas,
podemos encontrar el programa de Huerta, que todos los meses escribe Adolfo Boy, con una mirada y con saberes que difícilmente se van a encontrar en otro lugar. Pero también es un espacio para las preguntas, para hallar las respuestas que necesitamos, para encontrar noticias, manuales, fotos, material de referencia, etc. Estamos actualmente en la FM 90.7. El link de la radio pública de Marcos Paz, por la que estamos saliendo, es www.radiopublica.marcospaz.gov.ar. Nuestro teléfono es el 0220-477-4371. En el programa Volver a la Tierra, quien les habla Jorge Rulli, y estoy acompañado por Federico Aliaga. Hola, Federico. Hola, Jorge, buenas noches. Bueno, estamos en un nuevo programa de Volver a la Tierra, y estamos comunicados por Facebook, con el Facebook de Volver a la Tierra, justamente. ¿Tenemos alguna noticia que valga la pena? Sí, hay unos compañeros que compartieron una noticia que salió la semana pasada sobre en una huerta, en una escuela donde lograron bajar la violencia con una huerta, con el trabajo en la huerta de los chicos. ¿Esto es en Bursaco, puede ser? Esto es, ya te digo, sí, creo, en Bursaco, sí. En Bursaco, una escuela con graves problemas de convivencia entre los chicos que parece que se solucionaron en gran medida haciendo la huerta. Bueno, le agradecemos a Ana María de Escobar, que nos ha mandado esta noticia. Es una experiencia que algunos de nosotros vivimos en otros lugares, ¿no? Yo recuerdo un barrio, El Pinar, también en la zona de Pilar, donde, claro, yo no conocía a la gente, simplemente estaba haciendo la huerta, dirigiendo la huerta, y bueno, en un momento dado me pareció muy importante que la gente desterronara, ¿no? Con las manos. Y había muchas mujeres, y alguien me dijo: no sabés lo que estás haciendo, dice, esas mujeres ayer casi se matan entre sí, ahora fíjate cómo hablan entre ellas y cómo se ríen, y fíjate el efecto, ¿no?, que produce la tierra, y sobre todo trabajar la tierra con las manos, ¿no? Siempre trabajar la tierra me parece que trae un poco de calma y de paz, de relajo. En muchos lugares se está empezando a utilizar también con trabajo con chicos con discapacidad. Hay un montón de alternativas que se están usando con esto de volver a la tierra, redescubriendo esas raíces, me parece. Bueno, a propósito del sistema escolar, ¿no? Justamente tenemos aquí unos escritos de Iván Illich, y creo que habías prometido continuar hablando de la convivencialidad. Es un tema que hemos tocado en otros programas. Sí, el programa pasado hicimos alguna acotación general, en realidad no tuvimos ni mucho tiempo, empezar a hablar este tema de Illich, y en general de la idea de la convivencialidad, de reconstruir los lazos en una comunidad. Así es. ¿No? Bueno, en este apunte que tengo, Iván Illich dice: el sistema escolar me ha parecido el ejemplo tipo de un escenario que se repite en otros campos del complejo industrial. Se trata de producir un servicio llamado de utilidad pública para satisfacer una necesidad llamada elemental. Luego, nuestra atención se trasladó al sistema de la asistencia médica obligatoria y al sistema de los transportes,
que al rebasar cierto umbral de velocidad también se convierten a su manera en obligatorios. La superproducción industrial de un servicio tiene efectos secundarios tan catastróficos y destructores como la superproducción de un bien, dice Ivan Illich. Así pues, nos encontramos enfrentando un abanico de límites al crecimiento de los servicios de una sociedad. Como en el caso de los bienes, estos límites son inherentes al proceso de crecimiento y por lo tanto inexorables. De manera que podemos concluir que los límites asignables al crecimiento deben concernir a los bienes y los servicios producidos industrialmente. Son estos límites lo que debemos descubrir y poner de manifiesto. Interesante esta crítica al crecimiento, ¿no? Que doctrina que enamora a buena parte de la dirigencia argentina, que realmente ya ni siquiera hablan de desarrollo, hablan directamente de crecimiento, ¿no? Muchas veces hemos dicho esto, construir una cárcel eleva el Producto Bruto, y cuando se hunde un petrolero que produce inenarrables devastaciones en el mar y en las costas cercanas, también produce una elevación del Producto Bruto, porque se movilizan seguros y se moviliza rescatistas de la economía. Claro, entonces es terrible, pero los desastres ambientales también ponen contentos a nuestros dirigentes, porque ven que se eleva el Producto Bruto. Bueno, ahí es donde está el punto de ver esto del Producto Bruto Interno, empezar a cuestionarlo desde diferentes aspectos, como para también sacarle esta idea que está como de alguna manera incuestionable de que si crece el Producto Bruto Interno el país va mejor, ¿no? Claro. ¿Te acordás? En el programa anterior, Jorge, hablábamos de Producto Bruto Feliz, algo así era en Bután, que sí, en Bután, sí, viene el caso donde las mediciones eran otros parámetros, ¿no? Otros parámetros, tenían que ver con la felicidad de la gente. Claro, y aquí Illich, en la convivencialidad, en realidad creo que en toda su obra, yo no conozco la obra completa, estoy a raíz de que vamos con estos programas avanzando, leyéndolo también. Lo que él intenta hacer es una gran crítica, me parece, Jorge, hacia la industrialización de la vida, ¿no? Claro, sí. Y convertir la vida en mercancía, ¿no? Ese es el gran tema. Mira, te leo un párrafo de Ivan Illich. Dice: en la etapa avanzada de la producción en masa, una sociedad produce su propia destrucción. Se desnaturaliza la naturaleza. El hombre desarraigado, castrado en su creatividad, queda encarcelado en su cápsula individual. La colectividad pasa a regirse por el juego combinado de una exacerbada polarización y de una extrema especialización. La continua preocupación por renovar modelos y mercancías produce una aceleración del cambio que destruye el recurso como guía de la acción. El monopolio del modo de producción industrial convierte a los hombres en materia prima elaboradora de la herramienta. Y esto ya es insoportable, dice Ivan Illich. Poco importa que se trate de un monopolio privado o público. La degradación de la naturaleza, la destrucción de los lazos sociales y la desintegración del hombre nunca podrán servir al pueblo. Bueno, contra esto estamos reaccionando, ¿no? Contra esto estamos respondiendo, contra esto estamos contestando, contra esto estamos levantándonos desde nuestra rebeldía para tratar de imaginar otro mundo, conquistar otro mundo, vivir de otra manera y recuperar, sobre todo recuperar la vida, ¿no? Recuperar la vida y recuperar la libertad, ¿no? Porque recuperar la vida es recuperar la libertad. Porque aquí lo que Illich da cuenta y nos cuestiona es en cada situación de nuestra vida cómo lo que ha logrado un sistema es desapoderarnos de nuestra propia vida, ¿no? Desde el médico que se hace cargo de la vida del paciente, dice Illich, y ya no acompaña en la curación, hasta el automóvil que él hace, mira vos, un número increíble, ¿no? Pero dice: el conjunto de la sociedad consagra a la circulación cada vez más tiempo del que supone que ésta le hace ganar. Por su parte, el norteamericano tipo dedica más de 1.500 horas por año a su automóvil, sentado en él, en movimiento o estacionado, trabajando para pagarlo, para pagar la gasolina, los neumáticos, los peajes, el seguro, las contravenciones y los impuestos. De manera que emplea 4 horas diarias en su automóvil, sea usándolo, cuidando de él o trabajando para sus gastos. Es increíble, ¿no? Pero bueno, este es un punto también en una sociedad globalizada, cuando lo que nos viene impuesto desde afuera
desde los grandes mercados es tener un automóvil, vivir una vida acelerada y trabajar a full para ello. La Argentina es el ejemplo de un país que ha priorizado absolutamente el transporte individual. Hemos apostado, yo creo, no solamente a lo largo de este gobierno, sino desde la época de Onganía, de la dictadura de Onganía, ya en los años 60, la Argentina parece haber apostado al transporte individual, a las autopistas, a los peajes y al auto pequeño, ¿no? Y esto ha hecho que el transporte colectivo quedara rezagado, y son muchos en la Argentina los que para ir a su trabajo, tanto de ida como de vuelta, ¿no?, le pongan quizá 6 u 8 horas de su vida, ¿no? Que es mucho tiempo, es muchísimo tiempo. Cuando uno lo cuenta, lo multiplica por un mes, por un año, una buena parte de nuestra vida se quema viajando parado en las situaciones más incómodas, más desagradables, yendo simplemente de un lado a otro, ¿no? Pero esto tiene que ver también con las distancias, ¿no? La idea de tener que viajar a veces hasta 3 horas para ir a trabajar, ¿no? O que la economía nuestra o el trabajo nuestro se vive a 80 o 100 kilómetros de donde nosotros vivimos. Cuando nosotros hablamos de volver a la tierra, estamos hablando también de volver a una economía familiar, de una economía de casa, de hogar, de lo local, de lo cercano, ¿no? Porque también, por más que tuviéramos el mejor transporte público, seguir viajando 100 kilómetros por día, ida y vuelta, la verdad que sigue siendo una locura. Sigue siendo una locura. Vamos a hablar de estos días que anticipan ya la primavera. ¿Puede ser? En el próximo... Bueno, Jorge, seguimos aquí en Volver a la Tierra. Nos habíamos ido con esto de Iván Illich, y aquí en el Facebook del GRR Jorgelina nos
comparte una parte que me gustaría leer también del Dale. libro de la convivencialidad, que dice: importa ubicar precisamente en donde se encuentra este umbral crítico para cada componente del equilibrio global. Entonces será posible articular de forma nueva la milenaria tríada del hombre, de la herramienta y de la sociedad. Llamo sociedad convivencial, dice Illich, aquella en que la herramienta moderna está al servicio de la persona integrada a la colectividad y no al servicio de un cuerpo de especialistas. Convivencial es la sociedad en la que el hombre controla la herramienta. Bueno, qué interesante, ¿no? Porque justamente cuando Rodolfo Kusch decía que en América hemos reemplazado a los antiguos dioses por el lavarropas, la cocina, el coinor, todo esto, también se refería a que en realidad lo que llamaba Kusch el patio de los objetos, que es el lugar donde tenemos todos los aparatos, pero que son aparatos que cumplen de alguna manera, llenan esa necesidad religiosa del hombre, en especial porque no somos capaces de manejarlos, porque no llegamos a entender qué es lo que pasa dentro del aparato, ¿no? Es lo que dice Illich. O sea, la herramienta está puesta al servicio de los especialistas. La sociedad no maneja esas herramientas. O sea, una de las características del mundo alternativo que estamos proponiendo de la gente que vuelve al campo es que en general maneja suficientemente las herramientas de que dispone o que genera, ¿sí o no? Sí, fíjate, Illich dice: el hombre necesita de una herramienta con la cual trabajar y no de instrumentos que trabajen en su lugar. Claro. Esto es fundamental entender. Una herramienta es algo con el que uno puede llevar adelante su propia vida, su propio hacer, sí, con algo de lo cual trabajar. Cuando hablamos de los luditas en aquellos programas atrás, claro, hablábamos cuando rompían las herramientas, justamente eran las herramientas que no eran herramientas, que estaban contra ellos, claro, que no eran herramientas, que eran una imposición de alguien contra ellos. Claro. Illich dice: necesita de una tecnología que saque el mejor partido de la energía y de la imaginación personal, no de una tecnología que le avallase y le programe, claro, ¿no? O sea, podemos hacer un puente perfectamente entre los luditas de aquella época y el pensamiento de Illich de hoy también, ¿no? Seguramente. Yo creo que además hay una o dos generaciones atrás donde todavía estos conceptos eran válidos, ¿no? Al menos yo recuerdo una generación de argentinos que siempre tenían un taller de reparaciones o hasta un banco de herramientas en su casa, en el fondo de la casa, cosa que los planes municipales ya no prevén. Un lugar como taller, porque ese lugar donde el padre enseñaba al hijo no solamente era un taller de reparaciones, era un taller de comprensión de las herramientas que la sociedad incorpora. Es un lugar donde se toma conciencia y donde se combate la enajenación que produce el uso de herramientas cuyos contenidos no comprendemos, como pueden ser hoy día las computadoras, ¿no? Por lo menos algunos entendemos muy poco, hay otros que entienden un poco más, pero bueno, pero realmente hoy ha habido una sobredimensión de la herramienta, ¿no? Se nos escapa totalmente. Sí, yo creo que ya han pasado, en el caso de la computadora es muy ejemplificativo en ese sentido, ha pasado de ser una herramienta a ser un acaparador, claro, porque la computadora hoy es prácticamente todo. Yo hablaba el otro día, discutía con uno de mis hermanos más chicos, ¿no? Que le decía: no puede ser que uno llega a su casa, no tiene mucho que hacer, se sienta en la computadora. Es así, ¿viste? Claro. Antes uno no tenía mucho que hacer, agarraba la guitarra o se iba a tomar mate al sol, claro, digamos, o volaba tu imaginación para crear en algo nuevo. Entonces, empezar a cuestionar estas cosas es importante. A mí me parece, ¿no? Sí. Bueno, no sé si lo tendremos. Lo tenemos Adolfo Boy, tenemos una grabación. No lo podemos sacar en vivo, vamos a aclarar todavía, porque lo hemos intentado varias veces y estamos siempre. Bueno, porque todavía no terminamos de arreglar y de entender el teléfono, ¿no? Es otra de las herramientas modernas. Sí. Bueno, un teléfono. Vamos con Adolfo Boy, entonces, desde Córdoba, desde la provincia de Córdoba, Sal si puedes. Buenas noches, oyentes de Volver a la Tierra. Bueno, hoy quisiera ya introducir un tema que seguramente vamos a tener que continuar tratando y debatiendo, que es el tema de por qué la producción que nosotros soñamos que se haga cuando volvemos a la Tierra, o si en la vuelta a la Tierra, esa producción tiene que ser una producción
sin agrotóxicos, una producción que todo el mundo conoce o denomina orgánico, es decir, sin productos ajenos a la naturaleza, ¿no? O de la síntesis o producto de la industria que actualmente está manejando la agricultura. Y dentro de la semana pasada, unos 10 días, apareció una noticia de que Bután, un pequeño país, ha decidido, como una norma nacional, solamente hacer producciones agroecológicas. Es decir, la agricultura de Bután va a ser sin insumos externos, sin agrotóxicos, pero en la noticia y en la propuesta que aparentemente surge de ese país, dice que el objetivo es tomar un mercado exigente de alimentos de exportación. Es decir, la producción de ese país sería, digamos, agroecológica, muy sana, muy orgánica, pero para exportación. Bien, entonces viene un enfoque que es poco común hacerlo cuando hablamos de la producción orgánica. Quiero poner tal vez una cantidad de elementos para que discutamos. Por ejemplo, en la Argentina hay una ley que es la 25.127, que especifica que todos los productos que se obtengan, por supuesto productos agrícolas o ganaderos que se obtengan, pretendan ser vendidos como orgánicos, deben ser certificados de acuerdo a un protocolo, a un esquema que marca justamente esta ley 25.127. Lo que nosotros queremos, digamos, insistimos como propuesta, es que los productos de la vuelta al campo, los productos de la pequeña agricultura deben ser productos sin insumos externos, pero no pensando en el comercio, sino pensando desde enfoque mucho más integral. Es decir, pensando en el agroecosistema, pensando en las contaminaciones, pensando en el cuidado del agua, en el cuidado del medio ambiente y en el cuidado de la persona, en el cuidado de la alimentación que realmente estamos buscando. Cuando uno empieza a transitar la idea de la producción orgánica, biológica, se encuentra con nombres que comienzan a preocuparse por esta agricultura creciente de mucho uso de agrotóxicos, de venenos concretamente. Y que venenos que, como el caso concreto de los fertilizantes en base a fósforo que vienen como subproducto o como hallazgo de la guerra, el mismo tractor, siempre comentamos esto, el mismo tractor es todo una semblanza de un tanque de guerra. Esa agricultura, ese usar venenos para matar plagas, comienza a preocupar ya prácticamente hace 100 años a la humanidad. Y dentro de esas preocupaciones aparecen nombres que crean escuelas que ponen a la humanidad sobre aviso de que esos alimentos no son buenos, que esos alimentos habría que evitarlos, y tenemos nombres como los de Rudolf Steiner,
Howard en la India, y muchos otros, los japoneses, Mokichi Okada, eh, por supuesto Fukuoka, y todos ellos piensan fundamentalmente en cuidar el agroecosistema, cuidar el agua, cuidar el medio ambiente y cuidarse a ellos mismos, cuidar su familia y vivir, digamos, para producir alimentos y autoabastecerse. Esto es muy importante. Es decir, algunos dicen, no, los alimentos orgánicos son más nutritivos, son mejores, otros discuten y opinan totalmente lo contrario. No hay ninguna prueba de que sea más nutritivo, que sea mejor. En realidad, nosotros no hacemos énfasis en tratar de tener elementos de prueba si son o no son más nutritivos o si son mejores o no. Simplemente decimos, hoy por hoy, la producción sin insumos externos, sin insumos, productos de energía, fundamentalmente, hoy es una necesidad, hoy es una urgencia para la humanidad. Sabemos que el agronegocio va por otro lado, que hacen del alimento una mercancía. Nosotros entendemos de que la vuelta al campo tiene que mirar la producción de alimentos como una actividad típicamente humana y típicamente de soberanía, donde cada habitante debería mantener la semilla, la tierra y la capacidad de producir su alimento, manejando bien los procesos que naturalmente el ecosistema tiene en la producción y en el mantenimiento de la fertilidad de la tierra. Entonces, agregamos a la preocupación que tenían hace 100 años estos precursores de la producción natural, le agregamos la urgencia, la inminencia del factor energético. Es decir, hoy insistimos que la producción industrial de alimentos con grandes maquinarias, con grandes tractores, con muchos insumos, con eso prácticamente que hace que la tierra la consideren solamente un sustrato, es decir, un lugar donde se coloca la semilla y después se le van poniendo pichicatas para que ahí aparezca una cosecha. Eso termina realmente a corto plazo. Estamos seguros de que lleva a un callejón sin salida. Entonces, el tema energético se suma, la contaminación cada vez, no cabe ninguna duda de que la mejor solución para el problema, por ejemplo, de la basura sería no hacerla. Y hoy no tengo el porcentaje, pero no importa, cada uno sabe en su hogar, en su casa, cómo se llena el tacho de residuos. Se llena fundamentalmente con envases, con carísimos, con packing, con papeles, con toda una serie de contenedores que no hacen a la alimentación, sino que hacen al marketing, para que esté en el supermercado, para que de alguna manera sea atractivo. Y eso también es todo un consumo energético que va necesariamente a entrar en crisis. Cuando hablamos de fracking, por ejemplo, que es esta locura de producir terremotos, de producir fracturas en las profundidades para obtener esos barros de donde se va a sacar petróleo contaminando millones de litros de agua, todo eso es porque hemos desarrollado una producción de alimentos que a la vez necesita energía. Ahora bien, nosotros proponemos que la producción de quienes vuelvan al campo sea
natural, porque además es justamente casi un aliento de libertad, la libertad que va a tener quien produzca su alimento, va a tener la libertad. Por supuesto, el tema empieza por la semilla, la tierra, ¿no es cierto? Entonces, en esa independencia, en esa libertad que tiene quien produce su propio alimento, está la base de la soberanía alimentaria. La soberanía alimentaria pensada con productos químicos, con envase, con marketing, con alimentos que viajen a distancia, es realmente un oxímoron, es decir, es totalmente contradictorio. La soberanía alimentaria está basada en una producción local, en alimentos cercanos, en alimentos sanos, en alimentos apetitosos, pero alimentos que sean locales. Por eso, pensar en producir alimentos naturales para exportar realmente es anular el concepto de la soberanía alimentaria. El mercado local tiene en este momento prácticamente la imposibilidad de desarrollarse cuando hay un pequeño corto que a veces solemos pasar en nuestras charlas que dice que la leche del vecino es más cara que la que viene de China. Y eso es así, es decir, eso es lo que destruye los mercados locales, pero es el tremendo gasto energético que está, digamos, para mí llevando esta producción industrial de alimentos a un callejón sin salida. Quiero de alguna manera dejar planteado este tema. Este tema no está terminado en estos términos, pero creo que es importante porque ante una noticia como la que un país ha determinado que su producción sea agroecológica, es decir, sin insumos externos, parecería ser de que, bueno, ya hay un ejemplo, tenemos que seguir ese ejemplo. Atención, si ese ejemplo de producción natural es para exportar, de alguna manera hacemos de eso que parecía una excelente noticia algo para pensar, repensar y realmente poner en tela de juicio. Termino aquí, espero siempre en los comentarios que esto que he tratado brevemente de exponer acá sea motivo para que sigamos debatiendo el tema de la producción orgánica. Será hasta la próxima. Esta posibilidad de poder hacer la experiencia propia en la casa, seguir viéndolo, no guiarse exclusivamente por los calendarios, porque yo me he guiado muchas veces por los calendarios y al final, mira, te digo la verdad, las cosas son siempre terminan saliendo diferentes. No, por supuesto, hay que tenerlos como una guía en todo caso, ¿no? Claro. Pero bueno, en estos días también hemos plantado papas, de las papas orgánicas que vos trajiste de Tandil, las pusimos en una rueda de camión llena de tierra. La idea es ir añadiéndole otras ruedas y agregando tierra. Yo en Cañuelas también tengo dos papas así. Pero solamente porque las pusimos en un invernáculo, si no las plantamos directamente afuera, ¿no? Es para protegerlas un poco más. En mi caso también facilita el control de maleza, ¿no? Ajá. Yo las he plantado en cualquier lugar y realmente la maleza me termina venciendo, ¿no? Pero en ruedas es más fácil de controlar. Por supuesto, allí basta con limpiar un poco.
Bueno, ¿qué otra cosa? Está realmente, la huerta está muy linda. Yo creo que hay que resignarse a que el trabajo en la tierra es una inversión a mediano o largo plazo, que los frutos se van viendo a medida que van pasando las estaciones, pero que es importante descubrir la necesidad de una estrategia. Por eso es que en cada periodo uno se prepara para el siguiente. O sea, este es un periodo en que hay que hacer podas de rosales y podas de... Está un poquito pasado ya también de la Estamos poda, pasando, ¿no? bueno, pero digamos, cuando uno hace una poda, va sacando estacas para Claro, los y próximos para tiempos. reproducir también, Claro, ¿no? claro. Pueden ser estacas de la parra. Yo hice una estaca Yo hice higueras, membrillos. Higueras, claro. Higueras Bueno, es la membrillos época, salen ¿no? directo desde la raíz, ¿no? Pero Sí, y también de las aromáticas, Ujú. ¿cómo se llama? Del romero se Del podría romero. hacer, es medio Sí, complicado, pero bueno, es suele complicado, salir. Sí. suele salir muy poca, muy bajo, sí. La ramita del romero, para hacer un esqueje, hay que sacarla con un pequeño tirón para que tenga el pie. El pie es el lugar donde se desprende del tronco madre, ¿no? Y después aliviarlo de sus hojuelas, de las hojas, para evitar la evapotranspiración, que no sufra tanto, ¿no? Vos sabés que esto también es una época para empezar a pensar también en preparar. Bueno, las gallinas estuvieron un periodo las gallinas donde no estuvieron poniendo muchos huevos también, y viene ahora este proceso. Hoy estuve todo el día trabajando, estoy haciendo un gallinero para criar los pollos, ¿no? Que en Cañuelas no teníamos. Así que aprovechando estos calores también como para volver a trabajar en la construcción y en las cosas que tienen un poco Seguro. más que ver con el barro y esas cosas también, ¿no? Bien, Adolfo Boy, desde Salsipuedes, provincia de Córdoba, nos hablaba de la situación en Bután, pero fundamentalmente del concepto de soberanía alimentaria, un concepto que para nosotros es fundamental y que hoy está bastante mal interpretado, ¿no? Boy decía que es un axioma de la globalización, que la leche de la vaca del vecino es más cara que la leche que nos llega desde China. Bueno, todo un tema. Y no es un tema banal, no es solamente un tema de horticultura, es un tema fundamentalmente de política. Justamente tenemos aquí, nos ha impresionado mucho el anuncio de un acuerdo de Venezuela con la República Popular China acerca de este tema. No es cierto, Federico, que creo que merece algunos comentarios, ¿no? Es fundamental, es un tema fundamental entender esto que a nivel mundial se está llamando como land grabbing o acaparamiento de tierras, que tiene que ver con los grandes países industrializados que están buscando tierras agrícolas en otros países para producir el alimento que necesitan. Fíjate vos la declaración del vicepresidente de Venezuela cuando vuelve de su viaje a la China. Que esto fue recientemente, ahora fue en estos días. Sí, recientemente en estos días. Y dice, hemos dado una batalla con inmensas inversiones, pero las cifras indican que estamos aún lejos de garantizar la seguridad y la soberanía alimentaria en nuestro país. Bueno, es notable eso de que en Venezuela está muy lejos de poder autoabastecerse. Sí, pero fíjate Importa vos la comida. Pero fíjate vos lo contradictorio y ridículo de la situación. Ajá. Que sigue diciendo. ¿Y qué solución encontró? Y por eso dice, y necesitamos por ello alianzas como la que tenemos con China. Increíble. Es increíble. Bueno, ¿y cuál es la alianza que tienen con China? A ver lo que están haciendo es cederle. No está claro todavía porque esto es un acuerdo, un preacuerdo, los acuerdos todavía no se han conocido en detalle, pero lo que están haciendo es cederle grandes extensiones de tierra a China para que produzca sus alimentos, que se los va a llevar hacia la China. Esto en la Argentina lo vivimos hace muy poco tiempo, Sí. en una batalla en la cual tengo el recuerdo siempre de haber estado espalda con el comandante, cuando nos tocó vivirlo en la provincia de Río Negro, Jorge. Así es. Sí, el land grabbing o acaparamiento de tierras por parte de los chinos alcanzaba unas 300.000 hectáreas en la provincia de Río Negro durante el gobierno de Miguel Ángel Sáiz. De Miguel Ángel Sáiz, Sí, que perdió las elecciones en buena medida a causa de esta situación, ¿no? Hemos peleado ahí durísimo Sí. Bueno, eso de pelear no sé, pero que nos pegaron. Nos pegaron en una conferencia de prensa sí, a los dos. en la calle Florida, donde el GRR interrumpió con banderas y con razones delante de la delegación china. Con una denuncia penal que le habíamos hecho al gobernador en el por traición a la patria, ¿no? Yo te diría, Federico, que en el caso de Venezuela, a mí particularmente me indigna este intento de bypass, de solucionar una situación terriblemente crítica, porque no tienen alimentos para su propio pueblo,
y pretenden conseguir el respaldo de China, cuando en realidad China lo que quiere son tierras para llevar comida a China, no para resolver el problema venezolano. Y me indigna particularmente porque ya en vida del comandante Chávez, nosotros habíamos sido solicitados por la embajada venezolana y les hicimos un proyecto para resolver este tema. O sea, nosotros nos comprometimos cabalmente, seriamente, impulsamos un proyecto. Este proyecto fue al Ministerio de Agricultura de Venezuela, nunca fue cabalmente respondido. Se trataba de una escuela de conducción de gente para trabajar la tierra, de líderes campesinos y de gente que supiera trabajar la tierra, una escuela de verdad, como para insertarse en las zonas desocupadas, despobladas de Venezuela. Venezuela tiene una situación agraria sumamente arcaica, porque el auge del petróleo y de las ciudades siempre ha permitido olvidar el campo venezolano. Bueno, yo digo que nunca fue respondido. En realidad sí fue respondido. Cuando llegó Chávez en aquel entonces, lo que hizo fue un pacto con Gustavo Grogo Patel, del cual se enamoró fervientemente, se lo llevó con él, firmó un acuerdo por $500 millones para hacer soja y otros cultivos en gran escala. Bueno, esta fue la respuesta de Venezuela en aquellos años. La situación de de soberanía alimentaria ha sido desde entonces cada vez peor. No han podido remontar una situación gravísima, y ahora el sucesor de Chávez lo que piensa es entregar un land grabbing, o sea, un acaparamiento de tierras, o sea, una parte de Venezuela, para que China produzca sus propios alimentos para ellos, no para el pueblo venezolano. A mí me parece realmente penoso. Si es como los acuerdos que hubo en Río Negro, realmente no pagan aranceles, tienen puerto propio, han tenido de todo. Es fundamental. En Río Negro lo que se estaba planteando es una república china, 320.000 hectáreas, estamos hablando el tamaño de una provincia, dentro de un país. Entonces, retomaremos, nos tenemos que ir, Jorge. Sí, pero retomaremos esto. Yo sé que es un tema sensible para muchísimos compañeros, el tema de Venezuela, pero quise contar la experiencia que tuvimos de solidaridad con el pueblo venezolano, porque realmente nos da una cierta autoridad para opinar en un tema tan difícil como este, ¿no? Y tan sensible y tan penoso, realmente, porque es penoso que un pueblo no pueda alimentarse a sí mismo, ¿no? Cuando lo que tiene fundamentalmente es tierra. Bueno, será entonces hasta el próximo lunes. Agradecemos a todos los que nos han acompañado y nos despedimos. Y los invitamos entonces a escucharnos cada lunes a las 22 horas en la radio pública de Marcos Paz, FM 90.7, Volver a la Tierra, la voz del grupo de reflexión rural y particularmente la voz de nuestra página, que se llama igual, Volver a la Tierra, www.volveralatierra.com.ar.